O corres o te encaramas, la Unión Europea lanza nuevo ultimátum a Nicolás Maduro. Emergencia sanitaria. Venezuela activa cerco fronterizo por brote mortal de fiebre amarilla en Colombia. Amenaza nuclear. Máxima tensión entre Rusia y Ucrania. Países de Europa preparan a sus ciudadanos ante posible tercera guerra mundial. Mientras, Donald Trump llama a capítulo a Putin y a Zelensky. Martes 19 de noviembre del año 2024. Amigos, bienvenidos sean todos a la emisión matutina de Noticias Impactos Venezuela. Antes de revisar las informaciones destacadas, los invitamos a suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Comenzamos. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, anunció que el bloque europeo revisará el sistema de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, ya que no lo reconocen como presidente electo en los comicios del pasado 28 de julio. Esto a pesar de haber celebrado la excarcelación de al menos 131 personas detenidas en el contexto postelectoral. Joan Álvarez nos cuenta más. La Unión Europea se mantiene firme en su posición de no reconocer a Nicolás Maduro mientras no presente las pruebas de su presunta victoria. Es por ello que seguirán impulsando el mecanismo de sanciones contra el gobierno nacional, al que consideran ilegítimo de cara al 10 de enero y su eventual toma de posesión. El Consejo trabajará en la revisión del actual sistema de sanciones, que sea aplicable no al pueblo de Venezuela, sino a sus líderes, al gobierno que consideramos no ha ganado las elecciones y al que no reconocemos legitimidad. Y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por sus derechos democráticos y apoyando, siempre que sea posible, una salida dialogada a la actual crisis. Sin embargo, Borrell destacó la excarcelación de presos políticos del contexto postelectoral, a pesar de que la cifra apenas representa el 10% del total de detenidos por tal motivo, que incluye a ciudadanos europeos que preocupan al bloque multilateral. Pero es una buena noticia que Maduro haya liberado a un número importante de prisioneros políticos. Y continuaremos pidiendo que se liberen a los que todavía no han sido liberados, y en particular los ciudadanos europeos que han sido detenidos en base a acusaciones falsas. Importante destacar que estas excarcelaciones se produjeron en un contexto en el que aparentemente la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas tuvo influencia en la decisión solicitada por el propio Nicolás Maduro. Sin embargo, defensores de derechos humanos afirman que esta instancia judicial internacional no tiene mayor capacidad de incidencia en estos casos, según el memorándum de entendimiento firmado en junio de 2023. Esa oficina no tiene labor investigativa. La investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad se mantiene en la oficina del fiscal en La Haya. No tiene funciones investigativas, pero además no tiene la posibilidad, no está dada la posibilidad de que se relacione con organizaciones de la sociedad civil y mucho menos con víctimas. Siempre se ha dicho que justamente ese memorándum de entendimiento es confidencial y que todo lo que desde ese contexto se realice también lo es. Por su parte, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea que mantenga la presión sobre Nicolás Maduro y que solicite a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una orden de captura en su contra por crímenes de lesa humanidad. Esto, ante una solicitud que hicieran más temprano expertos en derecho internacional, un ex embajador de Venezuela ante la ONU y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Amigos, interactuemos a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Impacto Venezuela con la pregunta del día. Recuerden que estaremos leyendo sus comentarios en la emisión estelar. La de hoy es la siguiente. Aunque celebró las excarcelaciones de al menos el 10% de los presos políticos en Venezuela, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ratificó que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente electo y que las nuevas sanciones que pretenden aplicar no deberían afectar al pueblo, sino al gobierno. Pero, ¿qué opinas? ¿Y cómo crees que esto se puede lograr en la práctica? Cambiando de tema,
Las autoridades venezolanas anunciaron la activación de un cerco epidemiológico en la frontera por un brote alarmante de fiebre amarilla en Colombia que ha cobrado las vidas de al menos 5 personas. Pero las intensas lluvias en el cordón limítrofe podrían desatar la proliferación de los casos. Marina Glot nos amplía los detalles de esta información. Amigos de Impacto Venezuela, la fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. Se da en zonas tropicales, ataca el hígado, los riñones y el corazón. No tiene un tratamiento específico, lo más recomendable es la prevención a través de jornadas urgentes de vacunación. Solo en Tolima, Colombia, 5 personas han muerto por la enfermedad proveniente del África. A la fecha hay 11 casos, 5 de ellos fallecieron. En el vecino país activaron un esquema de vacunación de inmediato para evitar la proliferación de contagios. Los bebés a partir de 18 meses deben ser inmunizados, así como los adultos menores de 60 años. En materia de atención de la fiebre amarilla, en un brote de fiebre amarilla en el oriente del departamento del Tolima. No se habían presentado casos, no había casos históricos de fiebre amarilla en este territorio, en esta parte del departamento del Tolima, que tiene una peculiaridad muy grande, que es una reserva Galilea, una reserva de más de 27.000 hectáreas. En la frontera colombo-venezolana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro levantó un cerco epidemiológico urgente para evitar el ingreso de casos de fiebre amarilla y llegaron al país 1.200.000 dosis para vacunación. Nosotros a través de la autoridad única, el doctor Rafael Medina, hemos venido también habilitando puntos allí, puntos de prevención con los médicos. Estamos alerta y bueno, ante todo estamos también en emergencia, ¿no? Las lluvias provocan muchas también situaciones de alto riesgo, pero también epidemias que pueden presentarse y que estamos también en la alerta. Cabe destacar que la fiebre amarilla se manifiesta con cefalea, dolor muscular, vómitos, fiebre, pérdida de apetito y en gran parte de los casos la sintomatología desaparece en 3 o 4 días. La OMS considera como alarma un caso confirmado en poblaciones no vacunadas y debe ser investigado exhaustivamente. En Táchira, Marina Glot, Somos Impacto, Venezuela. En materia económica, Venezuela enfrenta un repunte inflacionario tras la depreciación del bolívar que rompe con meses de estabilidad en el tipo de cambio. Analistas advierten que esta situación tendrá un impacto severamente negativo en las importaciones y en el aumento de los precios, justo cuando el Banco Central ha disminuido la oferta de divisas. Génesis Pérez con el reporte. Tras años de estabilidad lograda mediante políticas restrictivas en la tasa de cambio que se mantuvo en 36.5 bolívares por dólar durante 9 meses, comenzó a subir en octubre hasta alcanzar los 45,7 bolívares. El ajuste en la tasa de cambio ha encarecido las importaciones, afectando a empresas locales que ya enfrentan un alza de precios del 12% en lo que va del año. Según analistas, esta depreciación podría acelerar la inflación en el último trimestre con estimaciones de cierre anual entre 35 y 40%. El Banco Central ha reducido la oferta de divisas al mercado, dificultando que las empresas accedan a dólares para importar bienes esenciales. Mientras tanto, las autoridades mantienen en reserva sus próximos pasos, lo que ha generado incertidumbre en el sector privado. La vicepresidenta Delcy Rodríguez instó a un uso más eficiente de las divisas. Sin embargo, no se ha explicado cómo el gobierno planea abordar la creciente demanda de divisas. Yo soy de la tesis de quienes crearon la crisis no van a resolver la crisis. La crisis tiene que resolverlo otro equipo, con otras políticas, con otra mentalidad, que promueva la iniciativa de la gente a trabajar, que no castigue al trabajador, que no castigue al empresario, que tenga sanidad fiscal y sanidad monetaria, que preserve la estabilidad del bolívar. Eso no lo va a hacer Nicolás Maduro y los que están con él, que fueron aquellos que destruyeron la economía venezolana. Ante la falta de dólares, muchas empresas están agotando sus inventarios. La incertidumbre sobre la política cambiaria podría impactar el consumo y, en consecuencia, los precios, lo que amenaza con revertir los avances logrados en la lucha contra la inflación en los últimos años.
Seguimos con más en Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. Derrames petroleros obligan a pescadores de Falcón a trabajar en los límites con Aruba. Unos 1.950 pescadores y 350 embarcaciones del estado Falcón están afectados por la contaminación que ha dejado al menos 65 derrames de petróleo y gas sobre el golfete de Coro. En consecuencia, los pescadores han tenido que emigrar a la línea de la frontera marítima entre Venezuela y Aruba, situación que los ha puesto en peligro con las autoridades de la isla neerlandesa. En otras noticias, alerta por mar de fondo. INAMED asegura que es por frente frío del Atlántico. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, hay mar de fondo en las costas occidentales de Venezuela como consecuencia del frente frío al norte del Atlántico, mientras las Naciones Unidas urgieron a los delegados de la COP29 a dejar el teatro y encontrar un acuerdo para las finanzas en la lucha climática, aunque las miradas se centran en el impulso que puede dar el G20 en Brasil. En Impacto Internacional, el mundo se encuentra atento ante la posibilidad de que esta vez inicie la Tercera Guerra Mundial. Francia y Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, autorizaron a Ucrania a utilizar sus misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Esto luego que la Casa Blanca confirmara que tropas norcoreanas participaron en combates contra soldados ucranianos. Por su parte, en un intento por poner fin a este conflicto bélico, el recién presidente electo Donald Trump instó a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky a realizar una reunión tripartita. Les pido a Putin y Zelensky que se reúnan conmigo y resuelvan esta terrible guerra entre Rusia y Ucrania. Nunca hemos estado más cerca de una tercera guerra mundial nuclear de lo que estamos ahora. Debemos detener y prevenir la tercera guerra mundial. Suecia, Finlandia y Noruega realizan campañas de información para preparar a sus habitantes ante una posible guerra. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania instó a aumentar el apoyo internacional para lograr la paz. La forma más rápida de poner fin a esta guerra es aumentar el apoyo a las necesidades de Ucrania para defenderse y obligar a Rusia a retirarse. Equipar a Ucrania con los medios necesarios y eliminar las limitaciones artificiales al uso de armas acelerará una paz justa y duradera. Han pasado 1000 días desde que la Federación Rusa lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, en una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas. La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, recalcó que han sido 1000 días de muerte generalizada, destrucción y desesperación que continúan sin cesar para millones de ucranianos. Recalcó que han sido días de muerte generalizada, destrucción y desesperación que continúan sin cesar para millones de ucranianos. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina del día de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Información sin censura. Que pasen un buen día. Nos vemos la próxima.